¿Qué pasa con los circuitos en paralelo? Fíjense, ahora a diferencia del otro, es aquí, al igual que en la ley de Ohm, cuando estamos trabajando en paralelo, ahora aquí cambia esto, el voltaje se mantiene, y es muy evidente con el circuito acá. Resulta que el voltaje está en ambos extremos de los capacitores, y al final, pues, eso hace que el voltaje se mantenga. Pero, ¿qué pasa con la carga en este caso? Ahora la carga para cada uno de los capacitores cambia, ¿sí? Entonces, vean, aquí está la regla. El voltaje total es igual al voltaje 1, al voltaje 2 y al voltaje 3. No cambia el voltaje como tal. Pero la carga o las cargas al final sí cambian. La carga total es equivalente a la suma de las cargas individuales de los diferentes capacitores que yo tengo, ¿sí? Veamos acá. Veamos esto. Las fórmulas son las mismas, ¿sí? Capacitancia es igual a carga partido voltaje y carga es igual a la capacitancia por voltaje. Aquí está esto. Los voltajes son iguales y la suma de todas las cargas individuales es igual a la carga. Cuando estoy trabajando con capacitores en paralelo, aquí está más sencillo. ¿Qué debo hacer? Simplemente debo sumar los valores de las capacitancias. Capacitor 1, el valor del capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3. Esto me da la capacitancia equivalente, en pocas palabras. Veamos acá. Veamos este ejemplo 2. Encuentra la capacitancia equivalente de los tres capacitores conectados en paralelo, en este caso con una batería una batería de 24 voltios otra vez. Si se dan cuenta son los mismos valores, 2, 4 y 6, solo que ahora están conectados, en este caso, en paralelo. Veamos aquí. Los voltajes se mantienen, pero las cargas individuales deben ser igual a la carga total. ¿Qué encuentro primero? Primero encuentro la capacitancia equivalente. Como ya tengo mi voltaje, pues ya encuentro la carga total, ¿sí? Y las cargas individuales deben ser igual a la carga total. Veamos esto. Vean, mi capacitancia equivalente no es más que la suma de esos tres valores. 2 más 4 más 6 me da un total de 12 microfaradios, ¿sí? 12 microfaradios. Ahora acá, fíjense bien en esto. Cuando los capacitores estaban en serie, el valor de la capacitancia equivalente, ¿verdad? Era menor al valor, fíjense bien, al valor de la capacitancia del capacitor de menor valor, valga la redundancia, el menor valor del circuito. En cambio, acá es diferente. Mi capacitancia equivalente debe ser mayor al valor, en este caso, con el capacitor más grande del circuito, en este caso, el 6. Y es lo que dice aquí. Note que la capacitancia equivalente para capacitores en paralelo siempre es mayor que la más grande en el circuito. 12 microfaradios es mayor a 6 microfaradios. Y esto va a pasar siempre. Entonces, si yo quiero tener una mayor, imaginen ustedes que no tienen un capacitor de 12 microfaradios, por poner este mismo ejemplo, no tienen el capacitor de 12 microfaradios, pero sí tienen capacitores pequeños, que al combinarlos en paralelo, pues llegan a dar 12 microfaradios. Entonces hago esto, los conecto en paralelo. Pero si yo quiero reducir la capacitancia, entonces los conecto en serie. Es como cuando les hablaba del ejemplo de las resistencias. Si yo quiero aumentar mi resistencia, si no tengo una resistencia de X valor, pues vengo yo y las conecto en serie y eso me permitía aumentar el valor de la resistencia. Pero si las conectaba en paralelo, reducía el valor de la resistencia. En cambio, si yo conecto los capacitores en paralelo, aumento la capacitancia, pero si las conecto en serie, reduzco la capacitancia. Simplemente. Ahora, como mi capacitancia es de 12 microfaradios, si yo quiero encontrar la carga, pues multiplico esa capacitancia por el voltaje. Aquí lo vamos a ver. Veamos acá. El voltaje se mantiene. Si mi voltaje era de 24, el voltaje para cada uno de los capacitores es el mismo, ¿verdad? Mi carga total es igual a la capacitancia equivalente por voltaje. 12 por 24 me da un total de
288 microcoulombs, ¿sí? Entonces, esta es mi carga total. Pero ahora yo debo encontrar las cargas individuales. La carga para el capacitor 1, la carga para el capacitor 2 y la carga para el capacitor 3. Entonces, veamos acá. Solo debo aplicar la misma fórmula, solo que en este caso utilizando la capacitancia de cada uno de los capacitores. El capacitor o la carga 1 en este caso es de 2 microfaradios por 24, me da 48. El capacitor 2 sería 4 microfaradios por 24, da 96. Aquí solo van a disculpar, después lo hago carga 1, carga 2 y carga 3. Aquí dejé el mismo carga 1, esto es de cambiarlo. Entonces recuerden, carga 1, carga 2, carga 3. La carga 3 es 6 microfaradios por 24 voltios, me da 144 microfaradios. La suma de esos tres debería dar 288, ¿verdad? Ahora, solo perdón aquí. Entonces, esto pues al final, estos 288 microcoulombs, pues es la suma de esos tres. Ahora probémoslo con Tinkercad. Vamos a hacer una modificación a nuestro circuito acá. Vamos a tener esto. Voy a eliminar un ratito estas conexiones y las voy a rehacer después, ¿sí? Porque ahora pues tengo que cambiar. Tengo que cambiar esto. Veámoslo de esta manera. Porque aquí lo que va a pasar es que, como están en paralelo, pues el negativo va con negativo y positivo va con positivo. Hagamos de cuenta, voy a conectar en este caso el lado de los negativos primero. Como los tengo de este lado, voy a dejar aquí los puntos de los negativos. Aquí va a ir un negativo, aquí va a ir otro negativo y aquí va a ir otro negativo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a mover estos, ¿ve? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está el negativo para este. Aquí está el negativo para este. Y aquí está el negativo para este. Entonces, esto está conectado a la línea de negativa. El polo positivo, pues va hacia el lado positivo, ¿sí? Vamos a cambiarlo de una vez. Esto va aquí, al positivo, y esto va al lado positivo. ¿Sí se dan cuenta? Porque ahora, ambos extremos, pues el lado negativo con su respectivo lado, y el lado positivo también. O sea, las polaridades van de esa manera. Bueno, conectemos ahora estos. Negativo, bueno, vuelvo a conectarlo aquí, negativo y positivo, ¿sí? Pues si quieren lo vamos a cambiar. Pero miren qué va a pasar ahora. Ahora voy a iniciar la simulación. Estos pues van a dar cero, no está conectado. Pero miren, este se quemó. Fíjense bien. Ahora, ¿por qué se quemó? Ustedes podrán decir, mire, pero si tiene el mismo voltaje que la fuente, ¿sí? Pues resulta que como esto, cuando están en paralelos, va incrementando la capacidad de la capacitancia en su momento, pues puede haber una variación del voltaje, entonces el último no va a soportar. Puede pasar. Puede pasar que el último va a llegar a un punto, tal vez no va a estallar como se ve aquí en la imagen, pero lo que sí va a pasar es que se va a calentar. Se va a sobrecalentar o se va a empezar a inflar. Entonces, colocar otro capacitor con una capacidad de voltaje un poco más alta. La parte de la ley de las capacitancias en paralelo. El voltaje se mantiene, el voltaje se debe mantener en los tres. Voy a tener mi simulación. Voy a dejar ese quemado ahí, lo vamos a seguir quemando, digámoslo así, de esa manera. Pero vean, pues aquí, por ejemplo, me debería devolverme 24, 24, 24. Veamos otra vez. Ahí está, 24, 24. Mantiene el mismo voltaje. Recuerden, en paralelo, el voltaje se mantiene y las cargas cambian. Pero este se quemó otra vez. Bueno, ya lo voy a cambiar en su momento, le voy a cambiar el voltaje. Resulta que en este caso, yo lo que quiero ver si también mantiene el mismo voltaje. 24, 24, 24. Se mantiene el mismo
voltaje. Ah, bueno, pero este se está quemando el pobre. Vamos a colocarle 30 voltios. Miren qué pasa si le cambio el voltaje. Bueno, como ya lo cambié, tiene una mayor capacidad. Pues ahora ya no pasó nada. Resistió todo el paso del voltaje entre ellos. Pero miren esto. Cuando mis capacitores están en paralelo, el voltaje se mantiene. Se mantiene, no hay pierde ahí, miren. Se mantiene. Entonces, ahí ya demostramos todo ese proceso. Igual, lo mismo pasa. Si vengo yo y apago esto de acá, ¿qué va a pasar con estos? Pues tiene que empezar a bajar el voltaje. Se están descargando, miren. Se están descargando. Poco a poco se van descargando y se tienen que descargar hasta llegar a cero, ¿verdad? Entonces, ahí se evidencia fácilmente el proceso de carga y descarga de los capacitores, tanto en serie como en paralelo. Miren, ahí ya va bajando, ya va en 22. Bueno, lo vuelvo a conectar. ¿Qué pasa? Vuelve a subir a 24. Y ahí está. Ya no es funcional, ¿verdad? Vamos a ver ahora, vamos a seguir ahí. Vamos a ver otro ejemplo más. Ejemplo 3, dice, encuentre la capacitancia equivalente del circuito dibujado abajo. Pero vean, ahora, este de acá es un combinado. Hay serie y paralelo, ¿sí? Dice, encuentre la capacitancia equivalente del circuito dibujado abajo, dice. Entonces, si ustedes observan bien, tengo dos capacitores en serie y tengo un tercero, pues que podría estar en paralelo con esos dos. Entonces, cuando tengamos este tipo de ejercicios, primero vengo y encuentro la capacitancia equivalente a estos dos que están en serie. Cuando yo encuentro la capacitancia equivalente a estos dos que están en serie, aquí me queda un solo capacitor equivalente que va a estar en paralelo con el C1, ¿sí? Y después ya trabajo, en este caso, el circuito en paralelo y encuentro la capacitancia equivalente total. Veamos aquí. Vean. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando yo tengo dos capacitores, pues lo que hago es que multiplico el 3 por el 6 dividido 3 más 6. Y esto me da una capacitancia equivalente de 2 microfaradios. Es decir, aquí va a haber un nuevo capacitor de 2 microfaradios que va a estar en paralelo con el C1. ¿Qué debo hacer ahí? Pues lo sumo, 4 más 2, debería darme 6 la capacitancia equivalente, ¿verdad? Miren, aquí está el dibujito. De estos dos al trabajar la capacitancia equivalente entre C2 y C3, me quedó 2 microfaradios. Ahora, estos dos que están aquí están en paralelo, fíjense, están en paralelo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo necesito trabajar capacitancia equivalente en paralelo? Simplemente lo sumo, 4 más 2, esto me va a devolver, miren, 6. Entonces, mi capacitancia equivalente para ese circuito es de 6 microfaradios. ¿Ya? Veamos aquí. Ahora, aquí hay algo que debo tomar en cuenta es que, bueno, ya tengo mi capacitancia equivalente. ¿Sí? Tengo mi capacitancia equivalente, pero vean algo acá. Resulta que como estos dos están en serie y mi fuente de alimentación es de 24, la carga en estos dos se debería mantener, pero entonces aquí debo realizar un proceso regresivo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, la capacitancia equivalente de estos dos era 2 microfaradios. Entonces, yo puedo venir y yo sé que por ejemplo aquí, el voltaje para esta segunda imagen, ¿verdad? Es el mismo en ambos, ¿verdad? Pero la carga varía. Entonces, lo que debo hacer acá es que debo ir hacia atrás. Debo encontrar la carga para 2 microfaradios y la carga para 4 microfaradios. La carga que esté aquí, ¿sí? La carga que esté aquí en 2 microfaradios va a ser el equivalente para cada uno de estos dos, ¿sí? Sin embargo, el voltaje aquí para estos dos sí va a ir variando. Es como la ley de Ohm. Veamos aquí. Capacitancia equivalente, 6 microfaradios. Veamos aquí. Ahora vean esto. Nuestra carga, ¿verdad? Va a ser 6 microfaradios por 24. Esto sería mi carga total, ¿sí? Veamos esto.
Mi carga total es de 144 microfaradios. Es la carga total de todo el circuito. Veamos aquí. Ahora necesito encontrar, fíjense, encontrar la carga Q4 y el voltaje 4 a través del capacitor de 4 microfaradios. Fíjense, pues. En este caso, necesito encontrar la carga para este capacitor 1 de 4 microfaradios. ¿Qué hacemos ahí? Pues el voltaje, como está en paralelo con este capacitor, se mantiene, 24 voltios. Pero, ahora, ¿qué pasa con la carga? La carga aquí, al final, pues no es más que la multiplicación de 4 por 24, porque en paralelo la carga cambia. 4 por 24 me da 96 microfaradios. Si ustedes recuerdan mi carga total, ¿verdad? Si ustedes recuerdan la carga total, voy a regresar un ratito, era de 144 microfaradios, ¿verdad? Entonces, la diferencia en este caso, de 144 menos 96, me da el valor de la carga para el equivalente de estos dos, ¿sí? Entonces, veamos aquí, vean. Aquí está el resto de la carga, 144 microfaradios menos 96 microfaradios, está en cada uno de los otros capacitores en serie. Es decir, la carga para C2 y la carga para C3 es de, en este caso, la diferencia entre estos dos. Si ustedes hacen la resta, ¿verdad? Si ustedes hacen la resta ahí, les va a dar 48 microfaradios. Aquí está. Entonces, el capacitor 2 y el capacitor 3 tienen una carga de 48 microfaradios. Ahora dice, también se puede encontrar en este caso de esta manera. Multiplico 2 microfaradios, ¿verdad? Por 24, esto me devuelve 48. ¿Sí? Es otra forma de encontrar la carga equivalente, en este caso, de estos dos. ¿Se recuerdan que cuando trabajamos la capacitancia equivalente a estos dos, nos dio 2? Por eso es que se usa el 2 por 24. Voy a regresar para que ustedes lo vean. Aquí está, miren. Capacitor, aquí donde dice capacitor 3,6. Esta es la capacitancia equivalente entre el C2 y el C3. Me dio 2. Y si yo multiplico 2 por 24, me da 48. La carga entre C2 y C3 es de 48. Pero resulta que ahí pues también debo encontrar en este caso, el voltaje. Y como ustedes saben, el voltaje cambia cuando el circuito está en serie. Entonces, yo ya puedo venir y trabajar y encontrar el voltaje individual de estos dos, ¿verdad? En función a la carga que estos tienen. Veamos aquí. Ahora vamos a encontrar voltajes. Como mi carga 3 es igual a la carga 6, que serían estos dos de aquí. El capacitor 2 y capacitor 3 manejan la misma carga de 48, ¿sí? Entonces el voltaje para, por ejemplo, el de 3 microfaradios es igual a 48 partido 3. Esto me da un voltaje de 16 voltios, ¿sí? Fíjense bien, pues. La suma de esos dos voltajes debería dar 24. ¿Cuánto me hace falta para 24? 8. Quiere decir que el capacitor 3 debería tener un voltaje de 8 voltios. Ahí está, 16 más 8, 24. Entonces mi voltaje total ahí se vuelve a cumplir. 16 más 8, 24. Y ahí ya tengo resuelto el ejercicio, si ustedes se dan cuenta. Entonces, aplicando las reglas anteriores, fácilmente podemos venir y encontrar, en este caso, pues, la capacitancia equivalente. Podemos encontrar fácilmente la parte de la carga, ¿verdad? Y podemos nosotros, así sucesivamente, ir encontrando los diferentes valores de acuerdo a lo que nos van pidiendo. Resumen en pocas palabras, aquí hay un resumen.
Cuando los circuitos están en serie, la carga se mantiene, el voltaje va cambiando. Hay un voltaje por cada uno de los capacitores, ¿sí? Si yo tuviera solo dos capacitores, pues aplica para encontrar la capacitancia equivalente, como lo hicimos en el ejercicio 3. Capacitor 1 por capacitor 2 más capacitor 1 más capacitor 2. Ahora aquí, cuando el circuito está en paralelo, ¿verdad? Entonces, mi voltaje se mantiene, pero mi carga en cada uno de los capacitores va a cambiar, ¿sí? Y aquí hay algo, una notación adicional. Para circuitos complejos, dice acá, reduzca el circuito en pasos con las reglas para conexiones en serie y en paralelo hasta que sea capaz de resolver el problema. Si se dieron cuenta ustedes, este problemita planteado aplicaba, voy a regresar un poquito, este problemita aplicaba tanto serie como paralelo. Yo tengo que ir ordenadamente. Si voy ordenadamente, entonces no voy a tener ningún problema para poder encontrar la capacitancia equivalente y los diferentes valores para cada uno de los diferentes capacitores, independientemente de cómo estén interconectados. Si se dan cuenta ustedes, no es algo tan complicado, pero sí hay que practicarlo. Este es como un recordatorio de algo que ustedes ya vieron, ¿verdad?